¿Qué tal? Video tutorial número 5 del curso de HTML5. Una de las novedades más interesantes que nos ofrece HTML5 y que abre muchas posibilidades de interacción a través de la web es la de poder hacer los elementos de una página web editables. Incluso podemos hacer editable una página completa. Pero además, teniendo en cuenta que no hablamos solo de campos de texto, podemos hacer editable todo tipo de elementos de una página web, como por ejemplo con elementos div. En este video tutorial haremos un elemento div editable, lo que significa que cuando un usuario pulsa en él aparece una intercalación para inserción de texto. Y el usuario puede escribir, pero además también puede formatear el texto, como veremos. Con esto realmente lo que haremos es crear un sencillo pero auténtico editor web. Además haremos también un documento completo editable, incluyendo para ello un elemento iframe, y dejaremos incluso a los usuarios poder corregir la ortografía de su texto. Vamos allá con la edición inline. En esta edición podemos usar tres atributos que ves en pantalla: Content Editable, Design Mode y Spell Check. El atributo Content Editable hace que elementos HTML individuales sean editables. Design Mode hace un documento completo editable, y Spell Check es el que le permite al usuario llevar a cabo la corrección ortográfica. El primero de los atributos, Content Editable, es ya admitido por la mayoría de los navegadores en sus últimas versiones. El atributo puede tomar tres configuraciones que también vemos en pantalla: True, que hace que el contenido de elementos sea editable; False, hace que sea no editable; y Inherit, que hace que este atributo se comporte como el elemento padre del elemento al que estamos aplicando este atributo. Así que cuando queramos hacer un elemento HTML editable aplicándole el atributo Content Editable, tendremos que configurarlo a True, como veremos en el ejemplo en un momento. En cuanto al atributo Design Mode, es un atributo del documento mismo, no de ningún elemento del documento, y por tanto puede hacer el documento entero editable. Puede tomar dos configuraciones: On, cuando esté activo Design Mode y por tanto todo el documento será editable, o Off, que desactiva Design Mode y por tanto el documento no puede editarse. Y en tercer lugar, el atributo Spell Check, que de momento solo es admitido en Firefox, y para que funcione tienes que tener instalados los diccionarios, en este caso para castellano, que incluye este navegador, el navegador Firefox. Lo que nos permite este atributo es que cuando utilizamos alguno de los otros atributos para hacer partes de una página HTML editable, el navegador va a dejarnos corregir la ortografía del texto con ayuda, como un corrector ortográfico que estés habituado a utilizar. Para ello tenemos que utilizar este atributo Spell Check, que puede tomar dos valores: True o False. Creo que ya está claro. True, activamos el corrector ortográfico; con False estaría desactivado. Recuerda que de momento, para verlo en funcionamiento, exclusivamente puede hacerse con Firefox. Vamos con la práctica. Pondremos el atributo Content Editable de HTML5 dentro de un elemento div, el cuadro que aquí vemos. Esto le va a permitir al usuario poder escribir texto,
Y veremos también cómo podemos formatear el texto, incluyendo botones para letra negrita, itálica, subrayado. En este caso lo hemos movido, pero bueno, da igual. Subrayado. Podemos también añadir enlaces. Esto lo puede hacer el usuario en la página web, es a lo que nos referimos. Y en cualquier momento podemos también pulsar para ver la fuente del código que estamos escribiendo. Pues vamos allá con la escritura del código. Empezamos por incluir la estructura básica HTML, sin más le ponemos un título y un H1 que diga elemento editable. A continuación, en el cuerpo, debajo de H1, vamos a escribir el código para el elemento div y vamos a configurar el atributo content editable como true. Le damos un borde para poder localizar dónde se encuentra y el alto y ancho que queramos. Ahora vamos a crear el primero de los elementos de formateo, el en negrita. Para poder hacerlo tenemos que enviar el comando bold a el documento. Esto lo hacemos mediante una función JavaScript. Es la función que podemos ver genérica aquí arriba, object exec command. Función a la que, como vemos, tenemos que pasarle 3 argumentos. Aquí vemos lo que significa cada uno de ellos. El primero es command, que es obligatorio, y es un string que especifica el comando que se va a ejecutar. En este caso tendrá que ser bold. El segundo, user interface, que es opcional y que va a tener que tomar un valor verdadero o falso, true, false, para especificar si se va a mostrar una interface de usuario o no se va a mostrar. Y por último, value, que también es opcional y que especifica un valor que podemos asignarle a la función. En concreto, en nuestro código tendremos que escribir algo similar a lo que aquí vemos, en que le pasamos como argumentos bold, false y null. Para incluirlo en el código vamos a empezar por añadir un elemento div dentro del cual irá el control para el botón. Código que aquí vemos. Como type le pasamos button, un valor, vamos, negrita, que será lo que aparezca en el nombre, y posteriormente mediante el uso de onClick la función JavaScript exec command que decíamos hace un momento, pasándole bold, false y null. Simplemente con esto, si hacemos un previo en el navegador, estas funciones, excepto una que veremos en un momento, las admiten la mayor parte de los navegadores, así que por ejemplo en Chrome podemos escribir texto y podemos convertirlo en negrita. Hacemos lo mismo con los otros botones. En segundo lugar vamos a añadir uno itálica, para el cual el código es prácticamente el mismo. Es el que aquí vemos. Bueno, vamos a colocarlo bien. Y le pasamos value, que es lo que va a aparecer en el botón itálica, y después de nuevo en onClick, exec command, y ahora le pasamos italic, false y null. Ya tenemos nuestro segundo botón de edición. Lo mismo con subrayado, de nuevo usando la función exec command, en la que lo único que vamos a tener que cambiar es el uso de el argumento underline. Para las otras dos funcionalidades tendremos que crear dos sencillas funciones JavaScript. La primera para poder crear un enlace
Como vemos, cuando tenga lugar el evento onClick, cuando se pulse sobre el botón que creamos, se ejecuta la función JavaScript a la que llamamos crear enlace. Función muy sencilla que aquí vemos. Vamos a crear una variable a la que llamamos URL, en la cual se va a guardar el resultado de llamar al comando prompt, escribe URL http, que es el que aparecerá cuando se pulse sobre el botón con la ventana en la que hay que escribir la información, y a continuación un condicional si URL, por tanto, si se ha escrito algo en la ventana que se abre y la variable tiene contenido, entonces de nuevo usamos el check command, y en este caso el comando que le pasamos es create link, que es el que nos permite crear un enlace en el editor que estamos creando. Como vemos en el tercero de los argumentos de check command, aquí tenemos que utilizar URL no null, porque queremos que se convierta en una dirección URL lo que se pase. Y por último añadimos el botón que nos va a permitir visualizar el código fuente de la página. De nuevo lo que hacemos es crear el botón y en onClick pasarle una función JavaScript llamada mostrar fuente. Función que de nuevo creamos, muy sencilla, mostrar fuente, en la que vemos cómo accedemos primero al elemento que tiene el nombre div, que es el que le damos, y usamos la función inner html para que acceda al código. Usamos replace para formatearlo y por último simplemente alert para que nos lo muestre en una ventana, sin más. Con esto ya tenemos nuestro código completo. Hablábamos de una funcionalidad más, que es la posibilidad de llevar a cabo la corrección ortográfica de lo que se vaya escribiendo. Eso de momento solo puede hacerse con Firefox, que incluye, tienes que tener instalado el diccionario del idioma que quieras corregir. Pero como el spell check ya viene por defecto como on, no tenemos que escribir absolutamente nada. Si quisiéramos que estuviera desactivado, lo que tendríamos que hacer es utilizar el atributo spell check dentro de div y señalarlo como false. Sería aquí, igual que incluimos el atributo content editable true, incluir el atributo spell check a false, pero como por defecto el predeterminado es que ya funcione, no es necesario escribir nada. Si lo probamos para ver esa funcionalidad en el Firefox, aquí lo tenemos, podemos escribirlo y observa como aquí ya, ahora que ya escribí algo mal, QU, y aparece en rojo debajo indicando que no es una palabra que reconozca. Pulsando con el botón derecho, aquí nos aparecen las distintas opciones. Recuerda que tienes que tener el diccionario y aquí te aparecerá revisar ortografía, que también puedes desactivarlo. El resto, lo que decíamos, botón negrita, botón itálica, botón subrayado. Podemos crear un enlace. Al pulsar aparece el prom y tenemos que escribir la dirección y se convierte en un enlace, como vemos. Y también en cualquier momento podemos pulsar para que nos muestre el código fuente de lo que llevamos escrito. Pero como decíamos, contamos también con el atributo design mode, que nos permite convertir en editable un documento completo. Lo vamos a hacer mediante el uso de la etiqueta iframe, así que vamos a crear un segundo código. Vamos a empezar a crearlo y empezamos simplemente creando la estructura genérica y añadiendo el iframe con el código que aquí vemos. Cuando se carga la página, se ejecuta una función JavaScript a la que llamamos cargador, función que es la que vamos a utilizar para configurar el atributo design mode dentro de iframe a on. Función que aquí vemos
Al iframe que hemos creado antes le hemos dado un ID de contenido. Ahora creamos una variable, la que llamamos también iframe, y dentro de la función hacemos la variable iframe igual al resultado de llamar a document_getElementById contenido, con lo cual accedemos a este iframe, y en él utilizamos design mode para hacerlo on. Con esto este atributo estará activado en el iframe. A continuación añadimos los botones. El código es exactamente igual que en el ejemplo anterior, así que no tiene nada que explicar, exactamente el código el mismo. Y las funciones crear enlace y mostrar fuente también son las mismas que usábamos antes. Y lo único que nos queda dentro del código JavaScript es incluir el gestor de eventos para el cargador que incluimos aquí en onload. Así que con esto tenemos ya nuestro código para hacer un documento completo HTML editable. Podemos de nuevo probarlo en el navegador. Usar Firefox y podemos hacer exactamente lo mismo que cuando era un único elemento. Ahora estamos hablando del documento en su conjunto y podemos utilizar los botones como antes, podemos añadirle enlaces o podemos mostrar la fuente. Quinto vídeo tutorial del curso en el que hemos visto esta nueva funcionalidad de HTML5 que permite crear páginas web editables, lo que, como decíamos, abre funciones para crear interactividad con los usuarios. Dedicaremos el sexto vídeo tutorial a ver cómo trabajar con la historia del navegador. Hasta ahora, para poder volver a la página desde la cual llegáramos a una determinada página de un sitio web no era nada sencillo, había que usar JavaScript. HTML5 nos permite trabajar con la historia del navegador y poder volver a una o varias páginas anteriores, ya también incluido dentro del propio HTML. Será a lo que dediquemos el próximo vídeo tutorial. De momento quedamos aquí. Nada más, os habló Jesús Conde. Nos vemos.